Yo soy Timothy Archer. Estoy a cargo de los ministerios de habla hispana del Ministerio Heraldo de la Verdad. Nosotros hacemos proyectos de radio, televisión, internet y hacemos campañas de predicación, seminarios de entrenamiento. En los últimos 14 meses estuve en México, estuve en Honduras, estuve en Cuba, estuve en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, me falta uno, pero está bien. Así que en muchos lugares que ustedes conocen, nosotros estamos trabajando. Así que realmente para mí es un privilegio estar con ustedes esta tarde. Estaba pensando en algo que me contó un hermano, Alejandro Esquerra, de un predicador en México que quería tomar unos días de vacaciones. Llamó a un amigo suyo que también era predicador, que vivía en la costa, y dice: yo voy a ir a visitarte unos 3 días. Dice: perfecto, vente. ¿No? Así que bueno, prepara todo, va a ver a su amigo, el amigo lo recibe y dice: la campaña está preparada. Dice: ¿pero campaña? ¿Qué campaña? Dice: no, pero viniste a predicar una campaña. Dice: no, yo vine de vacaciones. Yo no traigo nada, ni Biblia tengo. Dice: no, pero tú tienes que predicar, hemos anunciado en el pueblo, viene mucha gente. Y dice: ¿qué voy a hacer? No. Así que bueno, la primera noche se pone en el púlpito, mira fijo a los oyentes y dice: hermanos, ¿ustedes saben de qué les voy a hablar esta noche? Y dice: no. Dice: entonces no son dignos de mi mensaje. Y se sentó. La segunda noche estaban listos. Y él dice: hermanos, ¿ustedes saben de qué les voy a hablar esta noche? Dice: sí. Dice: entonces no hace falta que les hable. Y se sienta. Y dice: bueno, tenemos que hacer algo para que no predique. Entonces la mitad va a decir que sí y la mitad va a decir que no. Entonces se pone ahí la tercera noche y dice: hermanos, ¿ustedes saben de qué les voy a hablar esta noche? Sí, no. Bueno, lo que sí, explíquenle a lo que no. Así que yo les pregunto: ¿ustedes saben de qué les voy a hablar esta noche? No voy a ser tan malo. No voy a ser tan malo. Vamos a estar buscando en Segunda de Crónicas, capítulo 26. Yo sé que algunos ya están buscando el índice porque no vamos mucho a Crónicas, pero Segunda de Crónicas, capítulo 26. Vamos a leer acerca del rey Usías. Usías, un rey muy interesante. Dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías y lo hicieron rey en lugar de su padre Amasías. Y estoy leyendo de la versión popular, puede variar un poco con la versión que usted tenga, pero no creo que sea muy distinto. Usías tenía entonces 16 años y él fue quien, después de la muerte de su padre, reconstruyó la ciudad de Elat y la recuperó para Judá. Usías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 52 años. Son muchos años. ¿Pueden imaginar tener el mismo rey por 52 años? No, mis amigos cubanos no lo veo esta noche, pero ellos a lo mejor pueden imaginar. Fidel Castro estuvo más o menos ese tiempo en poder, ¿no? Si fuera de Estados Unidos, Kennedy creo que todavía sería presidente, ¿no? Así que realmente una cosa impresionante. 52 años. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. Y los hechos de Usías fueron rectos a los ojos del Señor, como lo habían sido los de Amasías sus padres. Procuró recurrir a Dios mientras vivió Zacarías, quien le enseñó a respetar a Dios. Y mientras recurrió al Señor, Él le dio prosperidad. Usías emprendió una campaña contra los filisteos y derribó las murallas de Gat
Jamnia y Asdod, y construyó ciudades en el territorio de Asdod entre los filisteos. Este es algo que ni el rey David pudo hacer, ¿no? Realmente un rey con éxito militar. Seguimos leyendo y vemos que económicamente también tenía gran éxito y hacía unas obras de agricultura en el desierto, ¿no? Y dice en el versículo 10, por ejemplo, además construyó torres en el desierto y abrió muchos pozos porque tenía mucho ganado, tanto en la llanura como en la meseta, ¿no? Mucho éxito ahí. En el versículo 11, Uzías disponía además de un ejército en pie de guerra que salía a campaña organizado por destacamentos, según el registro hecho por Jehiel, el cronista real, y por Maasías, el oficial, bajo la dirección de Ananías, uno de los comandantes del rey. El total de los jefes de familias compuestos por guerreros valientes era de 2,600. Bajo su mando había un ejército de 307,500 soldados en pie de guerra, una fuerza poderosa que podía ayudar al rey en sus guerras. Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y hondas. Además, construyó en Jerusalén ingeniosas máquinas de guerra para colocarlas en las torres, en los puntos más altos de la muralla, y disparar desde allí flechas y grandes piedras. Su fama se extendió hasta muy lejos, pues Dios le ayudó en forma tan extraordinaria que logró hacerse muy poderoso. Uzías era un rey del cual todos podían sentirse muy orgullosos, ¿no? Un rey que buscaba a Dios, un rey que tenía éxito en lo militar, que había preparado unas defensas impresionantes. Esa máquina de que está hablando, esto es hace casi 3,000 años, ¿no? Este no es el día de ayer. Él tenía esta cosa para defender la ciudad de Jerusalén. Tenía éxito en lo económico, éxito en todo lo que hacía. Los enemigos venían para traerle tributo. Y me imagino que la gente se sentía muy orgullosa de su rey. ¿Qué ha hecho el rey Uzías? No sabes. Ha ganado otra batalla. ¿Qué ha hecho hoy? Ha abierto el desierto y hay cosecha en el desierto. ¡Ay, qué grande! ¿No? Y todos sintiéndose bien por el gran rey Uzías. Pero, ¿qué pasó después? Pero cuando se afirmó en el poder, se volvió orgulloso, lo cual fue su ruina. Fue infiel al Señor su Dios, pues entró en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Pero detrás de él entró el sacerdote Azarías, acompañado de 80 valientes sacerdotes del Señor, que se enfrentaron al rey y le dijeron: Rey Uzías, el ofrecer incienso al Señor no le corresponde a su majestad, sino a los sacerdotes descendientes de Aarón, que están consagrados para hacerlo. Salga su majestad del santuario, porque ha cometido una infidelidad al Señor, y Dios no lo va a honrar por eso. Uzías, que tenía un incensario en la mano para ofrecer el incienso, se enfureció con los sacerdotes. Y en ese momento, en pleno templo del Señor, junto al altar del incienso, en presencia de los sacerdotes, le salió lepra en la frente. Cuando el sumo sacerdote Azarías y todos los demás sacerdotes se fijaron en él, vieron que tenía lepra en la frente y lo sacaron inmediatamente de allí. Él mismo quería salir cuanto antes, pues el Señor lo había castigado. Y el buen rey Uzías murió en vergüenza. Vivió sus últimos años en soledad, sin ver a nadie. Claro, él tenía todo, pero quería más. Tenía todo. Era el rey, pero quería ser el sacerdote también.
tenía celos de los sacerdotes. Quería entrar en el templo, ofrecer los sacrificios para que el rey Uzías fuera todo en todo. Y Dios le castigó. Y me imagino alguien diciendo, ¿escuchaste el rey Uzías? Y otro dice, no, ¿qué ha hecho ahora? Dice, entró en el templo. Pero no, en el templo, donde van los sacerdotes. Y Dios le castigó con lepra. Y ya no está gobernando como rey. ¡Qué choque! ¿No? ¡Qué fuerte! Este hombre que por 52 años estaba respetando, honrando como rey, un rey que valía la pena seguir, cayó. ¿Cómo se hubiera sentido? Defraudado, decepcionado. A lo mejor diciendo, entonces nada de esto tiene sentido. Si ni el rey Uzías puede ser fiel a Dios, ¿quién puede ser fiel a Dios? ¿Cómo hacemos cuando nuestros héroes caen? Porque si no le ha pasado, le va a pasar. ¿Cómo hacemos cuando el predicador que admiramos demuestra que tiene fallas? ¿Cómo hacemos cuando los hermanos nos decepcionan? ¿Cómo hacemos cuando los hombres no son lo que esperábamos que fueran? Algunos se van. Esto no sirve, son todos hipócritas. Otros siguen, pero sin la gana de antes. Pero sabemos qué pasó con un joven en este entonces, porque en otro libro nos cuenta, en Isaías capítulo 6. Isaías nos habla de qué pasó el año que murió el rey Uzías. En Isaías 6 empieza diciendo, el año en que murió el rey Uzías, vi al Señor. Ahora, ese puede ser solamente un dato histórico para que nos ubiquemos en qué momento era, pero yo pienso que había más. Yo pienso que cuando murió el rey Uzías, Isaías vio al Señor. Y hermanos, quiero decirles que cuando un hermano le traiciona, cuando hasta el predicador se encuentra con pecado, la respuesta es mirar al Señor. Porque mirar a los hombres siempre nos va a dejar decepcionado tarde o temprano. Porque somos seres humanos. Yo voy a pecar en algún momento, no busco hacerlo, no quiero hacerlo, pero en algún momento lo voy a hacer. Si estuviera con ustedes lo suficiente, capaz que en algún momento le trataría mal. Por un momento de cansancio o por lo que sea. Y si viven su vida fijándose en mí, se van a decepcionar. Porque yo soy un ser humano. Por eso les digo, hermanos, fíjense en el Señor. Pongan sus ojos en el Señor y no en el hombre. Vamos a reunirnos como hermanos, vamos a unirnos como hermanos, pero nuestra fe no está puesta en la iglesia, sino en Cristo. Somos la iglesia de Cristo y nosotros ponemos nuestra fe en Cristo. Y dice, el año que murió el rey Uzías, vi al Señor sentado en un trono muy alto, el borde de su manto llenaba el templo, unos seres como de fuego estaban por encima de él, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas se cubrían la cara, con otras 2 se cubrían la parte inferior del cuerpo, y con las otras 2 volaban. Y se decían el uno al otro, Santo, Santo, Santo,
es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al resonar esta voz, las puertas del templo temblaron y el templo mismo se llenó de humo. Estaba pensando esto, hermano, cuando usted hablaba de hacer temblar el edificio, ¿no? Pero cuando vemos a Dios, vemos su santidad. Las personas en la Biblia que entran en la presencia de Dios claman, Santo, Santo, Santo. Cuando vemos en Apocalipsis los seres que moran en la presencia de Dios están día y noche diciendo, Santo, 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 dice. Lo que más llama la atención de nuestro Dios es su santidad. Está totalmente apartado del pecado. El pecado no puede estar en su presencia porque Él es santo. Y vemos eso. Cuando vemos a Dios, nos damos cuenta que es un Dios santo. Un Dios santo. Y un Dios santo nos inspira a buscar la santidad. Él dice, sed santo como yo soy santo. Y lo que busca su pueblo. Como digo, en esta vida vamos a fallar, vamos a tener momentos en que no llegamos. Pero si vamos tras la santidad, vamos a ser mejores cristianos. Así que al fijarnos en Dios, vemos su santidad. Y después dice, y pensé, ay de mí, voy a morir. He visto con mis ojos al Rey, al Señor Todopoderoso, yo que soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Cuando vemos a Dios, vemos su santidad y vemos nuestro pecado. Isaías, yo creo que era un buen hombre. Está en el templo, ¿no? No está en un casino, no está en una discoteca, está en el templo cuando ve a Dios. Pero ¿qué pasa? Nosotros, cuando nos miramos a nosotros, cuando miramos al mundo, pensamos, yo soy buen tipo, ¿no? Ahí están los drogadictos, los narcotraficantes, las prostitutas, los ladrones, los adúlteros. Yo soy bueno. Pero ¿qué pasa cuando nos comparamos con Dios? Ya es otra cosa, ¿no? Si nos comparamos con el santo Dios, el hecho de que tengamos un pecado ya nos califica de pecador. Vamos a hacer una prueba acá. Vamos a ser honestos, ¿no? Estamos en la iglesia. De los que están aquí, ¿quién alguna vez llevó algo que no era suyo? A ver. Vamos, no sean tímidos. Yo tengo mi mano levantada. Lamentablemente me pescaron en el acto. Yo tenía 6 años, pero... Bien. Otra pregunta. ¿Quién aquí alguna vez ha dicho algo que no sea cierto? Bueno, entonces, si han llevado algo que no sea suyo o si han dicho algo que no sea cierto, levante la mano. A ver, levante la mano si han hecho eso. Fíjense bien porque estamos rodeados de ladrones y mentirosos. Somos pecadores. Somos pecadores. Lo podemos negar mirando al mundo porque estamos aquí todos tan lindos, tan santos, parece. Pero ¿qué pasa cuando nos comparamos con el santo Dios? Reconocemos que necesitamos su gracia, necesitamos su misericordia, necesitamos su perdón, porque somos pecadores. Cuando vemos a Dios, vemos su santidad, vemos nuestro pecado. En ese momento, uno de aquellos seres como de fuego voló hacia mí, con una tenaza sostenía una brasa que había tomado de encima del altar, y tocándome con ella la boca me dijo, mira,
esta brasa ha tocado tus labios, tu maldad te ha sido quitada, tus culpas te han sido perdonadas. Cuando vemos a Dios, vemos su santidad, vemos nuestro pecado y vemos el perdón de Dios. Y es un paso muy importante. No sirve quedarnos diciendo qué pecador que soy, qué horrible que soy, qué malo que soy, no sirvo para nada. Tampoco sirve andar diciendo al mundo qué malos que son, qué pecadores que son, no sirven para nada. Tenemos que salir al mundo diciendo, somos pecadores, pero tenemos un Dios que quiere perdonar. Que no seamos predicadores de malas noticias. El mundo ya tiene malas noticias. Nosotros tenemos las buenas noticias. Tenemos que compartirlas. Hay pecado, somos pecadores, pero Dios perdona a los pecadores. Dios ofrece gracia, Dios ofrece misericordia. Llamamos a los pecadores a ir al santo Dios, a ser más santos, pero les ofrecemos la forma de hacerlo. Y no solamente diciendo que pecador, sino diciendo, ven pecador. Hay perdón, hay gracia. Para Isaías fue una brasa. Dios es Dios. Dios puede perdonar de la forma que quiera. Pero nosotros no hemos recibido un mandamiento diciendo que usemos brasas para quitar el pecado. Pero sí nos ha dicho que el que viene a Jesucristo con fe, que se arrepiente, que confiese su pecado, que se bautice en agua, recibirá el perdón de los pecados. También tenemos el mensaje en 1 de Juan, que él que ya ha sido bautizado y cae en pecado, que todavía puede confesar ese pecado y recibir el perdón. Que tenemos la sangre de Cristo que nos lava continuamente. Hay perdón para todos. No sé si conocen el nombre de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer era un monstruo. Raptaba a los adolescentes, a los muchachos jóvenes. Les abusaba terriblemente y los cortaba en pedazos. Pensarlo da escalofrío. Lo captaron, lo capturaron. Lo llevaron a la cárcel, lo pusieron ya para morir. Le dieron sentencia de muerte. Y un predicador de la iglesia de Cristo lo visitó. Le habló de Cristo, le compartió el evangelio. Y Jeffrey Dahmer fue bautizado para el perdón de sus pecados. Y algunas personas dicen, ay no, pero esa conversión no sirve. Un hombre como él no puede recibir la salvación. Pero yo le digo, si no hay suficiente gracia para él, tampoco hay para nosotros. La gracia de Dios es más grande que cualquier pecado. No estoy diciendo que este hombre fue convertido de verdad, no lo conozco. Pero lo que sí digo es que más que posible. Si un hombre como el apóstol Pablo pudo recibir el perdón de Dios, también un monstruo como Jeffrey Dahmer y un monstruo como yo. La gracia de Dios está disponible para cualquier pecado. A veces me dicen, no, es que tú no sabes lo que yo he hecho. Y yo digo, no, pero yo conozco a mi Dios. Y mi Dios es mucho más grande que tu pecado. Por ahí es un poco de orgullo que la gente tiene. Yo he podido pecar tanto que Dios no puede perdonarlo. ¡Mentira! Nadie puede pecar más de lo que Dios puede perdonar. Así que sepan que la gracia de Dios está disponible para todos nosotros. Cuando vemos a Dios, vemos su santidad, vemos nuestro pecado y vemos su perdón.
Entonces, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será nuestro mensajero? Yo respondí, aquí estoy yo, envíame a mí. Cuando vemos a Dios, vemos su santidad, vemos nuestro pecado, vemos el perdón y vemos que hay una misión para nosotros. Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Hemos sido puestos en la iglesia para trabajar. Efesios 4:16 dice que el cuerpo crece según la actividad propia de cada miembro. Necesitamos que cada miembro esté obrando, que cada miembro esté trabajando. Dios tiene una misión. Para algunos será ir hasta la China y predicar. Para otros será llevar a los niños y enseñarles en una clase. Y los dos están sirviendo a Dios. Y los dos están cumpliendo una misión. Nosotros tenemos que estar atentos, estar buscando qué es lo que quiere qué quiere Dios que yo haga en la iglesia. ¿Qué es lo que Él tiene para mí? ¿Saben una cosa? Muchas veces Dios nos muestra eso por medio de una molestia. He llegado a creer eso. Pone algo en nuestro corazón, vemos algo que no está bien y sentimos que ese tiene que arreglarse. Demasiadas veces nos quedamos con la queja nomás. Ay, pero qué sucio que está el edificio. ¿No? ¿Cómo es que no pueden levantar los linarios y ponerlos donde van? He aprendido que aunque no nos guste, muchas veces Dios nos está llamando en ese momento. Si te parece que está muy sucio el edificio, te quiere dar una escoba. Si te parece que los chicos están molestando mucho, Él quiere que seas maestra. Dios nos llama por esas sensibilidades, nos guste o no. El cristiano inmaduro se conforma con quejarse nada más. El cristiano maduro busca solucionar el problema. Porque Dios tiene una misión para cada uno de nosotros. Él tiene algo para que hagamos nosotros. Y ya deben saber que en nuestra iglesia no se quejan, no viene a mí con queja en cuanto a limpieza, porque saben qué le voy a dar. ¿No? Aquí está la escoba. No. Felicidades, ha encontrado su misión. No. Pero en serio, no tenemos la misma misión, no tenemos la misma función dentro de la iglesia, no tenemos los mismos dones. Pero Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Hay una señora que yo conozco en Matanzas, Cuba, casi ciega, viejita ya, por ahí tiene problemas de salud. Pero ¿cómo ora esa mujer? Hace 10 años, más de 10 años ya, pero en un periodo de 10 años estuvo orando que la iglesia tuviera un ómnibus. Casi imposible en un país como Cuba, y ya daba vergüenza a los hermanos. Se reunían para orar, Oria levantaba la mano. Sí, Oria, sabemos, ómnibus. No. Y un día llaman al predicador Tony Fernández. Tony, hay una iglesia acá en La Habana que tiene un ómnibus que no quieren. ¿Podrías usarlo? Y él va a ver a Oria. Todavía estás orando por el ómnibus. Todos los días, dice. Consiguieron un ómnibus, una guagua, como dicen ellos, ¿no? Después se puso a orar para que la iglesia tuviera una finca. Y ya saben cómo va la historia, ¿no? La iglesia ahora tiene una finca. Imposible. Tiene una finca donde comer a los ancianitos de la iglesia. Cuando ora, la cosa cambia. No hace falta que usted salga a la China para predicar. Puede hacer grandes obras
dentro de su propia casa. Conozco a otra señora que cada vez que alguien se mudaba a su barrio, ella le llevaba un plato de galletas. ¿Usted sabe que ella llevó más gente a la iglesia que cualquier otro en esa iglesia? Con sus galletas. Dios tiene una misión para nosotros. Solamente tenemos que orar y buscarla. Cuando vemos a Dios, vemos su santidad, vemos nuestro pecado, vemos su perdón y vemos que Él tiene una misión para nosotros. Esta noche, no sé en qué etapa está. Algunos ni están mirando a Dios. Se están fijando en los hombres todavía están viendo solamente la situación que nos rodea. Levanten la vista. Fíjense en Dios. Y algunos lo ven como lejano, lo ven como un Dios que no puede ser conocido. Pero no es así. Nuestro Dios está ahí y cuando lo vemos santo. Un Dios digno de adoración. Y cuando comprendemos eso, pasamos a la próxima etapa de ver que somos pecadores. Ya mostramos esta noche que todos somos pecadores. Todos necesitamos el perdón de Dios. Y yo quiero que vean no solamente que tienen pecado, sino que Dios ofrece perdón. Si no han sido bautizados para el perdón de su pecado, es el momento indicado. No hay mejor momento. Hoy es el día de la salvación. Y si son cristianos, pero andan como si no fueran, todavía está el perdón de Dios. No es tarde. Pueden volver a Él. Pueden comenzar de nuevo. Pueden ser limpiados y salir tan limpios como ese primer día, cuando fueron bautizados. Dios puede perdonarlo de vuelta. Dedíquense a Él. Busquen su perdón. Confiesen su pecado. Y un buen paso sería pasar adelante esta noche a pedir las oraciones. Y algunos ya no están luchando con eso, pero sienten que lo único que pueden hacer en la iglesia es calentar un asiento. Y no es así. Dios tiene una misión para nosotros. Dios nos quiere usar para su gloria, a cada uno. Y la iglesia no va a estar tan bien como puede estar hasta que todos estemos haciendo lo nuestro. Busquen su misión. Busquen lo que Dios tiene para ustedes. Y sobre todo, busquen a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, hemos pasado demasiado tiempo fijándonos en los hombres. Queremos, oh Padre, levantar nuestra vista y ver tu santidad. Verte como eres. Queremos ver también la falla que tenemos para que nos saques esas cosas, para que nos limpies de nuevo, para que nos des tu perdón. Y que nos demuestres esta noche cómo debemos responder. Si es buscando el bautismo, si es buscando las oraciones, o si es solamente por poner más atención en buscar nuestra misión. Lo que sea, oh Padre, yo pido que cada uno responda a tu palabra, no a mí ni a mis palabras, sino a la palabra tuya, oh Señor. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.